tema que es como tan importante ahorita en el país que desafortunadamente no, creo que no pasó en el Congreso la propuesta en el plan de desarrollo, pero sí nos interesa mucho saber cómo se ha ido avanzando. Sé que es como una prioridad de este gobierno y de muchas empresas el tema de ciberseguridad, entonces quiero pues hablar más como de lamentar que los congresistas no aprobaron y no quisieron dar como su interés, pero sí, para empezar me gustaría que habláramos cómo ha sido el proceso para desde el sector privado con el gobierno para crear esta agencia. Ok, entonces, respondiendo a tu duda, entonces, lo primero que hay que tener en cuenta ahí es que el esfuerzo o sí, los esfuerzos encaminados a la creación de una agencia digital no son nuevos, ¿sí? Esto es algo que recomendaron un comité de expertos hace ya casi una década o más de una década en el 2011. Y es una recomendación que ha venido dándose, que se ha venido entregando por diferentes comités de expertos en diferentes gobiernos, ¿sí? Sin duda, en este momento estamos en una situación en la que es necesaria la creación de la Agencia de Seguridad Digital. Desde Lumo Technologies hemos visto que esa necesidad y esa urgencia por crearla se manifiesta en diferentes aspectos. Por ejemplo, nosotros hemos publicado diferentes reportes, nosotros los llamamos unos advisory alerts, que son como alertas enfocadas específicamente al sector colombiano y lo hacemos también en otras regiones. Pero dentro de estos advisory alerts encontrábamos parte de la evidencia o poníamos parte de la evidencia de esa necesidad de la creación de la agencia digital. Y una de esas evidencias es, por ejemplo, que del año pasado a hay un aumento de 133% en el número de ataques de ransomware reportados, ¿sí? O que, por ejemplo, el, 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 en el último cuarto de 2022, en en el último trimestre de 2022, veíamos un aumento de más de 30% en el número de víctimas que caían en sitios de phishing o en sitios que lo que hacen es clonar la identidad digital de los sitios web, ¿sí? Entonces, estos ingredientes hacen que hoy en día sea una necesidad la creación de la agencia digital. Ahora, vale la pena también mencionar que si bien no se aprobó dentro del Plan Nacional de Desarrollo, sí existe esa conciencia sobre la necesidad de la agencia dentro de los congresistas, ¿sí? Y ahí viene parte de lo que me preguntabas. ¿Qué esfuerzos hemos hecho desde Lumo Technologies? Entonces, desde Lumo Technologies hemos venido participando en diferentes mesas de trabajo en alianza con otras empresas de ciberseguridad de la industria. Y en esas mesas de trabajo, pues precisamente lo que hemos hecho es ayudar a despejar dudas, ayudar a hacer como claridad sobre ciertos conceptos técnicos. Tú sabes que esta conversación se puede tornar algo técnica. Entonces, desde el HUMU, lo que hemos hecho es ayudar a crear esa conciencia, a aclarar algunos conceptos y a precisamente mostrar esa evidencia de que es una necesidad para el país en estos momentos. Súper, me gustaría que nos explicaras como cualquier ciudadano colombiano que me dicen, oye, va a haber una agencia de seguridad digital, ¿en qué consiste? ¿Qué iba en el plan de desarrollo? ¿Qué se proponía en el plan de desarrollo? ¿Y para qué es importante esta agencia para el país en este momento? Claro, entonces, eh, la primera fase es entender la necesidad. Ya sabemos todos que es una necesidad, hay una evidencia clara hoy en día de que es necesaria para el país. Y de hecho, no solamente para el país, sino que tú vas viendo cómo en diferentes países de la región, Colombia se empieza a volver un referente, ¿sí? Y se empiezan como digamos, a tratar de adoptar esas buenas prácticas o ese proceso exitoso que puede darse en Colombia. Colombia se vuelve definitivamente un referente. Entonces, la siguiente fase es, bueno,
ya sabemos que es necesario. Ahora, ¿cómo lo hacemos realidad? ¿Qué es lo que debería tener la agencia? ¿Sí? Y ahí justamente la conversación cambia de tono, ¿sí? Entonces ahí ya entramos en un tema un poquito más técnico. Eh, el foco de la agencia debería estar precisamente en generar políticas y lineamientos que ayuden a que la ciudadanía esté mejor protegida, ¿sí? Que ayude a que también las empresas puedan incrementar de manera sencilla su madurez en temas de ciberdefensa o de ciberseguridad, ¿sí? Es muy importante también tener en cuenta que estas políticas o estos lineamientos lo que deben buscar es que a través de esa madurez, a través de ese incremento en la conciencia de los ciudadanos, pues se reduzca el nivel de riesgo que actualmente tiene Colombia, ¿sí? Importante también mencionar que el propósito de esa agencia o las directrices que se generen desde esa agencia no deberían estar en manos de una sola persona, sino que debería ser una discusión entre diferentes partes de la sociedad. Entonces, fíjate que estamos empresas privadas, están expertos de la industria, está la ciudadanía, están los congresistas. Así es que se debería construir la política. Y parte de ese espíritu es el que se quiere que se desarrolle al presentarse o al pedir que se proponga esta creación de agencia de seguridad digital como un proyecto de ley. Vale. ¿Quiénes conformarían esta agencia? Obviamente el gobierno nacional tiene que tener una participación, pero digamos ustedes como empresas privadas que son como las que están ahorita al frente de esta situación y que están viendo la realidad, ¿qué papel desempeñarían ahí en esa agencia y quién más la conformaría? Buena pregunta. Hay, para responder esa duda, volvemos a dos momentos. Entonces, ¿quiénes estarían involucrados en la definición de lo que debería ser el espíritu de la agencia? Entonces ahí entran las empresas privadas, entramos, por ejemplo, empresas como Lumo Technologies a brindar llamémoslo como buenas prácticas que se deberían integrar dentro de la creación de esa agencia. Importante, ya en la ejecución, ya en la puesta en marcha de la agencia, definitivamente debería haber debería ser un organismo independiente que por supuesto va a tener que responder hacia arriba, es decir, llámese presidencia, llámese ministerios, eso es algo que se tendrá que definir, ¿sí? Pero debería ser un organismo independiente, ¿sí? Eso es súper claro, porque eso es lo que le va a dar también legitimidad a los lineamientos y a las políticas en materia de seguridad digital que se generen, ¿no? Mi pregunta va, digamos, llega a haber un ataque, digamos ya en un futuro ya tenemos la agencia. Ahorita obviamente han habido muchos ataques a entidades públicas y privadas. ¿Qué papel desempeñaría ahí la agencia? ¿Cómo actuaría? ¿Hay como unos reglamentos que dice hay que actuar de tal manera o se va a sancionar? No sé, ¿cómo es su función? O sea, en últimas ya está creada, pero ¿esto en qué va a ayudar a que estos ataques que están recibiendo las empresas y el país se puedan evitar y también que se pueda actuar a tiempo? Claro, entonces ahí hay que tener en cuenta varios aspectos, ¿vale? Entonces, lo primero es que hoy en día ya existen algunas entidades que ayudan en la respuesta ante incidentes, ¿sí? Entonces tenemos mecanismos como el CAI virtual, tenemos mecanismos como el COLCERT, ¿cierto? A los que la población, a los que la ciudadanía puede acudir cuando está enfrentando un ciberdelito o un ataque cibernético, ¿sí? ¿Qué va a lograr la agencia? Crear políticas y lineamientos nuevamente que permitan que o que brinden como esas buenas prácticas que precisamente le permitan a las empresas y a la ciudadanía en general anticiparse a la materialización de esos ataques, ¿sí me entiendes? Entonces, Ujú. digamos que
hay dos enfoques, el enfoque preventivo de creación de madurez, de creación de, llamémoslo, de defensas, y el otro que ya es más reactivo y es qué sucede cuando sucede ese tipo de ataques. Definitivamente debe haber una articulación entre la Agencia de Seguridad Digital y los mecanismos que tenemos hoy que nos ayudan a responder. Teniendo en cuenta lo robusto que es esta agencia y como tú decías, se tiene que regularizar, ¿cree usted que de pronto sí era necesario que no estuviera dentro del plan de desarrollo, sino de pronto se empezara a hacer un proceso desde el gobierno nacional para que ya los senadores, como dice, hay senadores que ya son conscientes de la importancia, pero de pronto necesita ir como por un lado aparte, no con todo el tema del plan de desarrollo, que son tantas cosas? Claro, la idea inicialmente de incluir dentro del plan de desarrollo la creación de esta agencia era lograr el financiamiento, ¿sí? Okay. Que se asegurara el financiamiento de la agencia. Una vez que se logra el financiamiento, pues ya se puede trabajar en la definición organizacional de estructura. Entonces, va por ahí. Ahora que se va a presentar como un proyecto de ley, eso va a facilitar que se maneje mucha más transparencia, que desde el principio se creen lineamientos en torno a las funciones de la Agencia de Seguridad Digital, y eso también va a permitir que haya una discusión mucho más abierta y que también sea incluyente en torno a las funciones de la agencia. Digamos, una vez se cayó este artículo de, pues, del plan de desarrollo, no sé si ustedes han tenido conversaciones con el gobierno nacional, con el Ministerio de las TIC, como para ese plan B, de que obviamente es algo necesario, es algo que necesita el país. De pronto el gobierno dijo, vamos ahora a impulsarlo como el proyecto de ley que se necesita. Claro, como Lumo Technologies siempre estamos abiertos a colaborar con organizaciones de gobierno y organizaciones privadas en torno a precisamente sugerir esas buenas prácticas que se deberían tener implementadas en las organizaciones del país para prevenir precisamente este tema de ciberataques. Ahora, Lumo Technologies, como te decía, hace parte de esta alianza entre diferentes empresas, y la alianza precisamente viene trabajando en crear esos puentes, en crear esos lazos. Sin duda, la posición de la alianza es, estamos aquí, vamos a seguir colaborando, quisiéramos seguir colaborando, ¿sí? La invitación es a que la conversación en torno a la definición de los lineamientos y de las políticas y como tal de la definición de la Agencia de Seguridad Digital, pues involucre precisamente el concepto que podemos brindar desde la agencia, desde la alianza de empresas privadas de ciberseguridad. ¿Qué otras empresas aparte del Lumu conforman esta mesa? Aparte de empresas, me imagino que también de entidades privadas o públicas. Y cómo, mientras se crea esta agencia, ustedes han pensado un poco cómo ayudar a que esta situación no siga avanzando como ha venido avanzando en los últimos años. Claro, entonces te respondo en dos partes. Dentro de la agencia, perdón, dentro de la alianza existen o estamos diferentes empresas privadas. Entonces está Lumu Technologies, tenemos representantes de AWS, tenemos representantes también de Fluid Attacks, por ejemplo. Son diferentes empresas. Te puedo entregar por interno, te puedo entregar los nombres completos para que lo tengas súper mapeado y Vale. completo el listado. ¿Qué hacemos desde Lumu Technologies? Lumu Technologies nació precisamente con un propósito, y es ayudar a que cualquier empresa, sin importar el tamaño, tipo de organización o vertical de la industria a la que pertenezca, pueda anticiparse a los ciberataques. Ese fue el espíritu con el que nació, y precisamente por eso nosotros hemos dispuesto una solución gratuita que le permite a cualquier organización saber si en este momento su infraestructura ya está siendo comprometida por ciberdelincuentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
Impacto TIC tiene una red corporativa, tiene un dominio de Internet. Entonces, tú en Impacto TIC puedes desplegar Lumo en su versión gratuita y puedes saber si, por ejemplo, ya están siendo comprometidos por atacantes. Es una invitación que nosotros siempre hacemos a todos los medios con los que hablamos. Fíjate que el número de ataques a medios de comunicación viene en aumento, y no solamente medios de comunicación, sino que cada vez más los ataques vienen siendo más disruptivos y van a buscar limitar el acceso de la ciudadanía a servicios vitales. Entonces, ya hemos visto cómo se interrumpe el servicio a la salud, el servicio a la energía eléctrica, el servicio a la de alimentos, ¿sí? Lo vimos con el grupo Nutresa. Entonces, teniendo eso en cuenta, dijimos, vamos a tener una solución gratuita que cualquier organización pueda usar y pueda permitirle anticiparse ante los ciberataques. En el caso, digamos, lo que te decías, Colombia siempre es como un referente y pues está como en el ojo ahorita importante, pero no sé si de pronto en América Latina haya casos de éxito de agencias que ya estén trabajando precisamente para evitar este tipo de ataques. Por ejemplo, México tuvo un ataque el año pasado y como que tampoco supieron cómo actuar, entonces no sé si en América Latina hay algo que, digamos, Colombia también pueda decir, aquí está funcionando, podemos ir por ese camino. Podemos hablar de 3 ejemplos puntuales, y cada ejemplo de esos es un escenario diferente en el que tiene diferentes, llamémoslo, eh, circunstancias o características. Tenemos el caso Chile, ¿sí? Entonces, eh, voy a hacer como una lista en nivel de madurez. Tenemos el caso Chile, en el que la aprobación de la, de la Agencia de Seguridad Digital, que pues tendrá un nombre diferente en cada país, pero ese órgano que se encarga de coordinar las políticas y lineamientos en materia de ciberseguridad, ya está muy avanzado y viene trabajándose a nivel de legislación, a nivel de Congreso, a nivel parlamentario, se viene trabajando ya, y es algo que está muy avanzado, ¿sí? Tienes el caso Costa Rica. En caso Costa Rica, tienes algo que ya tuvieron que implementar, pero eso que tuvieron que implementar estuvo derivado de toda la crisis que tuvieron por los ataques de Conti Group, ¿sí? Entonces, ellos ya tienen algo, ¿sí? Seguramente eh, tendrán que seguir perfeccionando el funcionamiento de ese órgano coordinador, pero ya tienen algo, ¿sí? Nuevamente, estuvo motivado precisamente por un ataque de ransomware masivo que los dejó sin acceder a muchos servicios. Imagínate tú sin poder pagar, por ejemplo, el impuesto del carro o el impuesto de la casa, o en general, si tú eres trabajador independiente sin poder cotizar para, para poder recibir un pago, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones fueron las que sucedieron allí y derivaron en la creación de este órgano central. Y tienes el caso México, en el que todavía no se tiene algo formal y la conversación pues viene avanzando a un ritmo tal vez menor al que viene avanzando en Colombia o el que se ha dado en Chile, ¿sí? Entonces tienes esos 3 escenarios. Lo que queremos o lo que sugerimos desde Lumu Technologies es no esperemos a tener una situación como la de Costa Rica para poder anticiparnos a los ciberataques, ¿sí? La invitación es esa. Algo que me gusta a mí mucho es citar a, a un CISO de una organización internacional que entrevistamos en algún momento, y esa persona decía, mire, yo fui víctima de un ciberataque y en ciberseguridad la preparación lo es todo. No hay un momento perfecto para empezar a prepararse, ¿sí? Entonces la invitación es esa, a que no esperemos a un momento específico para empezar a prepararnos en Colombia. El año pasado, digamos, fue un año donde hubo muchos ataques y fue como el año en el que todo el mundo se dio cuenta de la dimensión en la que estábamos. ¿Cómo va este 2023 y ustedes desde el HUMU, cómo ven el panorama para este 2023 mientras llegamos a la agencia, que ojalá sea este año, pero pues cómo está el panorama actual? Sí, a principio de año liberamos un advisory alert
estos reportes de inteligencia de amenazas, en el que, por ejemplo, dábamos cuenta de un aumento de 1.200% en el número de credenciales de acceso a cuentas de correo electrónico que estaba siendo publicada en el mercado de los ciberdelincuentes. Es decir, que son 1.200 cuentas de correo electrónico para las que los ciberdelincuentes ya tenían acceso. Y dentro de esas 1.200 cuentas, pues tenían acceso a por lo menos 80 organizaciones, entre las que el sector educación y el sector gobierno eran las más afectadas, ¿sí? Hemos visto también casos en los que se está afectando, se siguen afectando y se sigue incrementando el impacto de los ataques de ransomware, impidiendo el acceso a servicios esenciales, como por ejemplo el acceso a los alimentos, ¿sí? Lo que vemos desde Lumo Technologies es que cada vez los ataques de ransomware y en general los ciberataques van a ser más disruptivos, es decir, que van a crear mucho más caos en la sociedad, porque esto les permite, por ejemplo, a los grupos de ransomware generar presión para que sus víctimas accedan al pago por el secuestro de datos, que básicamente el ransomware, más allá del secuestro de datos, otra tendencia que vemos desde Lumo Technologies es ese ransomware o esos ataques cibernéticos van a buscar afectar las cadenas de suministro. Y con afectar cadenas de suministro, te voy a poner un ejemplo. En el caso del ataque a Uber, que fue muy famoso, Uber era una empresa que tenía muchísimos mecanismos de ciberseguridad, pero pues tiene terceros, tiene proveedores que cada proveedor se encarga de entregarle un servicio. Los atacantes comprometieron un proveedor y a través de ese proveedor llegaron a la empresa más grande. Entonces, si hacemos una recapitulación de qué viene sucediendo, vamos a ver que cada vez más las empresas grandes del país van a ser víctimas de ataques probablemente generados o iniciados a través de un proveedor o de un tercero. Entonces es vital asegurar las cadenas de compromiso, las cadenas de suministro de las organizaciones. Súper. Y ya para finalizar, no sé si ustedes, además de la agencia, ven que es necesario que Colombia regule otras cosas que van de la mano digamos, obviamente está esta agencia, pero de pronto ustedes dicen es importante regular en esto y en este otro aspecto, y no sé si de pronto han tenido la oportunidad de decírselo específicamente a los senadores y a los representantes. Más allá de hablar de regulación, desde Lumo Technologies siempre estamos haciendo una recomendación constante en asumir que el atacante va a ser implacable contra sus víctimas, ¿sí? El atacante va a tener mucho más foco que el que tienen las organizaciones o los equipos de seguridad. Entonces, en ese orden de ideas es vital anticiparnos. En Lumo Technologies creemos, como te decía, que cualquier organización, sin importar su tamaño, puede ser víctima de un ciberataque, pero también puede anticiparse de manera adecuada. Y que adicionalmente operar ciberseguridad o contar con ciberseguridad puede llegar a ser muy sencillo. Entonces la invitación es a que cada vez más se cambie esa mentalidad de que tener ciberseguridad es algo exclusivo de las empresas grandes, sino que cualquier organización puede tener una ciberdefensa adecuada, acorde a sus necesidades, pero que le permita anticiparse a los atacantes. Vale, Cristian, pues esas eran como mis dudas con respecto a la agencia y al tema de ciberseguridad. No sé si quieras añadir algo que de pronto es importante y se me haya pasado. Justamente reforzar algo que era lo que te mencionaba ahorita, no hay un momento adecuado para estar preparados, el momento es ahora, no deberíamos esperar a que suceda un ataque catastrófico como el que ha sucedido en otros países para empezar a actuar, ¿sí? Empecemos a prepararnos desde ya, empecemos a construir estas prácticas de anticipación a los ciberdelincuentes y recordar que desde Lumo Technologies estamos siempre dispuestos a apoyar a las organizaciones colombianas.